Bienvenidos chicos una vez más a este segmento de Crisarte. Hoy entrenamos un nuevo segmento que es llamado Religión por el Mundo, donde estaré acerca de la religión en esa nación, cómo es, cómo se transmite, cuál es la temática que existe allá. El día de hoy vamos a hablar con el invitado, el primer invitado de este día, que es Mas Douglas, mi moré en una ocasión, que él reside en Costa Rica. Hoy vamos a hablar de Costa Rica. Quiero hablarle un poco, una breve reseña de lo que es Costa Rica para que introduzcamos esto. Por ejemplo, la República de Costa Rica está ubicada en el corazón de América. Su capital es San José y su idioma oficial es el español. La religión oficial de Costa Rica es la católica. Aproximadamente el 69% de la población del país es católico. Los cristianos protestantes formado por los miembros del Bautista, Evangélica, Metodista y la Iglesia Episcopales. Otras religiones que se practican en ciertas zonas del país son la fe Bahá'í, el budismo, Hare Krishna, el hinduismo, el islam, los testigos de Jehová, el judaísmo, adventista del séptimo día, el teísmo, y algunas de ellas tienen su propia mezquita, pagodas, templos y sinagogas, lugares de culto relacionado. Más, todo lo que yo dije, ¿es cierto o no es así? Sí, Costa Rica es un país muy libre a las diferentes religiones. Y por cierto, para contarle un poquito, en Nicaragua en 1979, antes de 1979, había un presidente llamado Anastasio Somoza, cuando Anastasio Somoza fue un presidente dictador, pero en ese tiempo, según la historia, Nicaragua era granero de Centroamérica, o sea que todos los países, como es Costa Rica, inclusivamente Panamá, Salvador, Honduras y Guatemala, venían a comprar los granos a Nicaragua. En ese entonces, Nicaragua tenía la población más grande de Centroamérica de judíos. Terrible. Al entrar, que es el nuevo gobierno, el nuevo gobierno era como antisemita. Entonces los judíos emigraron, como decía, a Honduras y la mayor parte a Costa Rica. Ok. Entonces, más una pregunta. Aquí hemos dicho, por ejemplo, que la religión céntrica, que es en muchos países o en muchas regiones, es la católica, ¿verdad? Esa es la central de allá, Sí, la católica. sí, Cada país tiene una forma de cómo llamar a la Virgen, o sea, supuestamente la madre de Jesús, o sea, supuestamente no, la madre de Jesús. ¿Cuál es el nombre que le dan allá a Costa Rica a esa Virgen? bueno, le llama la Virgen de los Ángeles o la Negrita. Hay una peregrinación en una ciudad llamada Cartago, donde inclusivamente llegan gente de Centroamérica y lo hacen caminando hacia Cartago. Se fue el audio ahí. Ok, me dice Ahora cuando me sí, ahora escucha. sí. Sí. Ok, hay una ciudad llamada Cartago en Costa Rica, donde la Virgen de los Ángeles llama el apodo la Negrita. La acción tiene que ser caminando. Inclusivamente fuera de Costa Rica llegan a Costa Rica a rendirle honores a la Negrita. Por cierto, hay una canción que dice: tan linda es mi Costa Rica, que la Virgen de los Ángeles bajó, como la vio tan bonita, al cielo jamás regresó. Es una canción tradicional católica ya. Ay, Dios mío. Ya me volví católico. Ay, mi madre. No, pero es interesante conocer esto porque no habíamos, por ejemplo, yo en mi caso, no había escuchado hablar de lo que es la Virgen de los Ángeles o la Negrita, hasta que estaba estudiando ahorita. Yo lo iba a decir, pero me quedé para que lo dijeras tú. Pero otra cosa, por ejemplo, eh, abundan muchos cristianos allá. Disculpe otra vez la pregunta, hable un poco más fuerte para escucharlo. Ok, si abunda mucho cristiano allá.
Sí, Costa Rica ha tenido un crecimiento en la parte cristiana evangélica, pero también muchos de estos cristianos que eran católicos y se volvieron evangélicos, muchos han venido a lo que le llaman raíces hebreas o mesianismo. Ha tenido un despertar porque Costa Rica está eh, una comunidad judía hasidut, de los hasídicos, en San José, en Rómulo. Hay una sinagoga, es como una réplica del templo de Salomón. Ya, ok, ok. Y una pregunta para ver. Allá la iglesia cristiana evangélica no tiene un tirijala entre de que tú, que eres santidad, que el otro que es moderno, que el otro que es RT. No hay esa temática allá. Bueno, en Costa Rica, como es un país libre, ¿verdad? Son muy estudiosos, son muy intelectuales Costa Rica. O sea, el nivel de intelectualidad, o sea, el nivel de intelectual que tiene Costa Rica es un poco más grande que Nicaragua, El Salvador, especialmente Honduras y Guatemala. Ellos son muy estudiosos. Por cierto, los costarricenses se hacen llamar la Suiza centroamericana. Ya, Entonces, allá el cristiano no es como en República Dominicana, porque usted sabe que en República Dominicana está entrando un movimiento nuevo llamado, lo que le llaman los rabacucus. sí, sí. No ha entrado, gracias al Eterno, que no ha entrado a Centroamérica ese movimiento. Sí hay pentecostales, neopentecostales, metodista libre, luterano, el evangelio completo, le digo yo, porque solo en pleito entre ellos se contradicen, pero sí, hay diversos, hay varias ramas, sí, y por cierto, ellos son, el cristiano evangélico en su totalidad, son muy, dinámicos, son muy dinámicos, muchos jóvenes. Ya, ok, ok. Terrible, terrible. Más, cuéntale al mundo, ¿a cuál de estas denominaciones tú sigues? ¿A cuántas denominaciones qué? No, Diego, ¿a pregunta. cuál de todas estas denominaciones tú sigues? Bueno, la verdad, no sigo a ninguna. Yo me inclino más por el ortodoxo tradicional judío. Bien. Aunque, aclaro, creo en Yeshua, como es el Mesías prometido de la casa de Israel, pero no me inclino a ninguno de las iglesias cristianas evangélicas en general. Bien, excelente. Sí, Ujú. perdón, sí, hay puntos que la iglesia cristiana en Costa Rica son buenos, o sea, no todo hay que extremizarlo de una forma extrema, que son malos, porque no, yo no acepto eso, no, hay cosas que son importantes y tremendas que ellos tienen, o sea, hay conductas que ellos tienen, hay un mecanismo que ellos tienen que es muy interesante, ¿ya? Sí, excelente, excelente. Cuéntanos un poco acerca de esa inclinación hacia la toda judía, porque tú sabes que hay un tirijala entre las personas que hablan de que no, que es judaizante, que yo qué, que whatever, que el diablo es su hermana. O sea, hablan un poco acerca de eso, de esa inclinación. ¿Cómo es? Bueno, ¿Cuál es su cultura? Ya tú entendiste. eh, como tradición, fui católico por tradición, inclusivamente llegué a ser parte de monaguillo, este, toda la liturgia me la sabía de memoria, la misa. Después, estudiando la Biblia, yo tenía una Biblia llamada la Biblia latinoamericana, católica, eh, me fui introduciendo en los grupos que le llaman células allá, o células, o sea, en casas. Sí, Y resulta que estas células eran cristianas evangélicas. Me llamó la atención, más que todo, en ese tiempo estaba un poco más joven.
Y llegué a pertenecer a- a una iglesia importante en Costa Rica que es pionera que es del movimiento apostólico y profético. ¿Eh? Estuve bajo la cobertura del apóstol Roberto Bonilla, que en paz descanse. Él pertenecía a lo que es bajo la cobertura del apóstol Ronnie Chávez, Costa Rica, por cierto, muy conocido a nivel mundial. Y yo odiaba todo lo que era el judaísmo, inclusivamente cuando yo escupía delante de mi familia, aunque eran unas tías que eran muy católicas, de hueso colorado, me decía, solo los judíos escupen, porque los judíos escupieron la cara de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces yo, un odio hacia eso. Un día me invitó una persona muy conocida en Costa Rica también, me omito de decir el nombre, me dice, Duglitas, me dice, ¿le gustaría asistir a nuestra célula? Sí, claro. Ok, este sábado lo espero a tal hora. Entonces yo llegué y resulta que la clase me parecía muy rara, porque dice Abraham, Moshe Rabbeinu. ¿Por qué esas expresiones? Y yo me fui con tantas preguntas, muchas dudas, y ahí comenzó, dice, Douglas, ¿le gustaría asistir a una iglesia? Nosotros le llamamos yeshiva. Le dije, está bien. Llego y resulta que hablando Yeshua, Moshe y diferentes nombres, yo qué raro. Y me di cuenta que era eh, eh, una iglesia cristiana evangélica, pero con raíces que les gustaba estudiar el hebreo. Bien. ¿Sí? Entonces, de ahí comenzó todo esto, hasta ahora, que como ya, eso fue antes del 2011. Ok, ok, ok. Entonces desde ahí te inclina a estudiar lo que es las Sí, raíces hebreas. yo tengo 3 maestros. 2 maestros son judíos ortodoxos y uno de ellos cree en Yeshua. Bien. Entonces, la pregunta Inclusivamente, es, sí, ¿te, dígame. te arrepientes de haber dejado la católica y la cristiana por entregarte a las raíces hebreas? No, en el ejemplo, en cierto sentido, porque la católica, hay cosas, tradiciones católicas que vienen del judaísmo, del primer siglo, Ok. usando el Ketoret, que es el incienso, la forma como lo hacían el Cohen Gadón, el sumo sacerdote, y hay cosas muy bonitas dentro de la iglesia católica, hay cosas muy bonitas. No la extraño, no le extraño porque si le extrañaría estuviera ahí, no le extraño, sino que me gusta donde yo estoy. Ok, ok. ¿Se te ha abierto más el camino, más la mente, más, te has conectado más con Dios ahora en donde estás? Buena pregunta, un poco difícil. Se han abierto nuevos caminos para gente que quiera aprender, pero se han encerrado muchos caminos porque ya al uno decir, ya no decir Jesús, sino Yeshua, dice no, viene a judaizar, es el pensamiento común de la mayoría de cristianos. Ya, si usted dice Adonai, no, es judío, está judaizando ya. Por esa parte se han cerrado puertas, pero se han abierto puertas tremendas porque he enseñado, he dejado esa semilla a gente que quiere aprender los conceptos de la Torah. Ya, ya. Y de ese Yeshua que no está paganizado, porque el Jesús, lamentablemente, que se enseña en las iglesias cristianas es más pagano que de la Torah. Bendito Padre amado. Yo no me voy a meter ahí, en esa línea ahora, porque mi línea ahora es Sí. entrevistador, no me quiero meter para romper nada. Pero una pregunta ya por ahí terminando ya. ¿Por qué será
que las demás denominaciones, cuando se oye hablar del término raíz hebrea, como que le tienen odio, como que tienen como un pavor de una vez. ¿Qué? Un judaizante. ¿Por qué? Tiene que hablar un poco más fuerte porque ya está comenzando a llover un poco. Ok, ok. Habla un poco más fuerte, repite la pregunta. Ok. La pregunta es, ¿por qué será que las demás denominaciones, cuando se oye hablar la palabra Yeshua o raíz hebrea, como que se encaquillan de una vez, como que hay un odio, como un pavor? ¿Por qué será eso? Bueno, ok, le voy a responder con lo que capté. Lamentablemente, es una pena que el cristiano, que cuando una persona comienza a decir Yeshua y no Jesús, porque Jesús no significa nada en hebreo. Jesús no significa nada en hebreo. Ni como la palabra Jehová no significa nada en hebreo, porque la palabra Jehová no es hebreo. Padre amado. Que algunos mesiánicos comienzan a estudiar la concordancia Strong y comienza a decir la palabra he aquí, Jehová de gracia. Entonces significa, Jehová significa, he aquí la de gracia. No, no significa eso. Es que Jehová no es hebreo. Ni tampoco Jesús significa, he aquí el caballo blanco. Entonces, hay una gran ignorancia por parte de los mesiánicos, lamentablemente, no de todos, sino de algunos. Entonces, al escuchar Yeshua, muchos dicen, bueno, está quiere judaizar. Hay que saber qué significa la palabra judaizar. La palabra judaizar significa vivir como un judío. Okay. En el momento que una persona le dice, no, es que usted tiene que guardar Shabbat, tiene que guardar el kashrut, la forma la alimenticia, cómo el judío se alimenta, qué es lo que come, qué es lo que no come, qué es permitido o qué no es permitido. Y yo le digo, no, usted tiene que hacer eso, porque si usted no lo hace, usted se pierde. Eso ya estaría abusando de la persona. Eso ya es malo y eso está, la Torah contradice eso. Ok. Entonces quiere decir que ha habido una mala enseñanza o una mala práctica acerca de la que es la cultura hebrea, y por eso las personas cuando escuchan hablar de esto creen, lo generalizan, entonces creen como que todo el mundo es igual y creen que es un mal que van a hacer. Sí. ¿Qué ejemplo? Yo no tengo ningún problema de decir Jesús, porque yo no vivo bajo el sistema. Aunque cuando yo digo Jesús para a las personas cristianas es para darme a entender. Pero entonces yo le digo, no, es que originalmente el Mesías, verdaderamente el nombre se llamó Yeshua y no Jesús, porque Jesús viene de una palabra griega. Jesús no tenía nombre griego. Entonces se le enseña. Pero hay personas que el sistema cristiano, la estructura cristiana, es como un bombillo, es cerrado, no entra nada. Ahí se quedan, no entienden ciertas cositas. Entonces se le explica ciertas cosas, como decir en los escritos, en los, como decir de Pablo, en los escritos de los evangelios, se le explica cierto concepto, ya que Pablo dice mucho concepto de templo. Y la gente, al leer Pablo, lo lee de una interpretación cristiana occidental evangélica. Entonces, trata de transmitir un mensaje, un parte equivocado en esa parte. Terrible. Dula, aunque me hubiese gustado permanecer más tiempo hablando sobre esto para poder dar un conocimiento más al pueblo, vamos a dejarlo por aquí hasta ahora. En una nueva entrega podemos abrir un poco más el tema. Así que te damos las gracias por aceptar la invitación y enseñarnos acerca de esto. Al público que está aquí viéndolo, esto va a salir en el canal de YouTube, Crisarte TV Show. Crisarte TV Show estará ahí, así que váyase ya, suscríbase al canal para que pueda ver estos segmentos, que son varios. Este acaba de estrenarse, esta es la primera, así que muchas gracias, Douglas. Despídete de esta generación. Muchas gracias, es un honor, mi estimado Jan. Un saludo
a toda la gente de República Dominicana y a los diferentes países que nos ven. Es un honor poder responder a preguntas, dudas, y esperemos que no sea el primer programa. Tratar de tocar ciertos temas que pueda ayudar a la iglesia evangélica. Por cierto, mi misión, para aclarar, mi misión no es de ayudar a la iglesia, a la comunidad judía. No, Claro, ellos están en lo que están. claro, Mi y ahí misión estás es ahí. hablar ciertas cositas a la iglesia cristiana. Entonces, un saludo a la República Dominicana, un saludo a los talmidín, a los que son mis estudiantes de República Dominicana, y muchas gracias, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Así que, chicos, suscríbase al canal, dejen sus preguntas ahí abajo, deje qué país usted cree que podamos hacer la nueva entrega de este nuevo segmento, Religión por el Mundo. Invite a sus amigos, todo el mundo que usted crea que pueda escuchar esto. Comparta esto, escríbanos ahí abajo su sugerencia y muchas gracias por participar. Douglas, shalom, shalom, papá. Shalom, shalom. Nos chequeamos.